¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy viernes a Caretas Digital. En medio pues de la situación que vive el país, hay instituciones que también traen buenas noticias, que duda cabe, y además instituciones que cumplen un papel importante en el interior del país y ahora mismo que vemos, por ejemplo, problemas con agricultores y demás instituciones que brindan un servicio importante para un desafío fundamental para millones de peruanos, que es el acceso al crédito. Ahí está Caja Cusco, que está cumpliendo 34 años y que no solamente tiene indicadores bastante exitosos, importantes, sino que ahora llega hasta la Amazonía del Perú. Tengo entendido que son como 115 puntos de atención, que precisamente son las entidades que conectan a los peruanos con esa satisfacción de necesidades que ahora mismo vemos desbordadas, ¿no? Desde la otra parte del espectro con estas manifestaciones, estas expresiones de descontento. Y probablemente Fernando Ruiz Caro, presidente del directorio de Caja Cusco, antes de hablar efectivamente de estas buenas noticias, nos puede ayudar un poco a aclarar sobre las demandas y las necesidades de la población que en parte una institución como esta, por supuesto, ayuda a suplir. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por estar con nosotros hoy en Caretas. No, gracias a ti, Enrique. Creo que, como dices, digamos, hay muchas necesidades insatisfechas en buena parte del país, ¿no? Las que de alguna manera se han agravado en estos últimos meses porque tenemos una guerra inesperada que ha hecho que algunos de los productos que consumimos se vuelvan mucho más caros, ¿no? Y que también algunos desaparezcan del mercado, ¿no? Y si esto además le sumas un poco la incertidumbre política que estamos viviendo, que ha hecho que el dólar esté en un precio más alto y que todo lo que compramos del exterior termine siendo más caro, se empieza a generar una brecha, ¿no? de mayor sobre las necesidades, ¿no? Y como siempre, las ofertas populistas en algún momento terminan pasando factura, ¿no? Es En este cierto. caso, bastante antes de lo que podría haberse dado en otras condiciones, básicamente agravado por este entorno internacional que estamos viviendo, ¿no? Y supongo que estas brechas se hacen más grandes cuanto más lejos estás de los centros poblados, de las capitales, de Lima, de todo, ¿no? Digamos, un tema que hoy día ha salido muy, muy fuerte es el tema de los fertilizantes, ¿no? Que han tenido es decir, han subido de precio considerablemente y que finalmente esto termina en el costo de los alimentos que producimos los peruanos, ¿no? Y están advirtiendo, perdóname, de la situación de los fertilizantes desde hace meses. A mí me consta, hemos podido hablar con los representantes de Conveagro, con los representantes de los gremios agrícolas, 6, 7 meses, es decir, esto no llega con la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y además porque seguimos siendo un país que no planifica, ¿no? Digamos, podríamos haber, en vez de estar quemando, por ejemplo, nuestro gas de camisea en termoeléctricas, podríamos estar convirtiéndolo en fertilizantes, ¿no? Si hubiésemos trabajado esta idea de La las petroquímica. petroquímicas, ¿no? Entonces, en general, es un mal que tiene mucho tiempo, ¿no? Que por circunstancias se pueden agravar, como es en este momento el caso, pero ya el tema de fertilizantes no va a ser la primera vez que nos pase, ¿no? También tenemos los fosfatos del norte que no han sido explotados debidamente. En fin, tenemos un montón de posibilidades como recursos, pero que nuestra falta de planificación, de interés en la inversión privada para que lo haga, no ha permitido que tengamos, ¿no? Entonces sí, planteas un tema bien interesante antes de entrar al tema empresarial como tal y de la caja como tal, y siendo, digamos, Cusco siempre pues un foco de interés y un foco de demandas y de reclamo importante para el resto del país, ¿no? O sea, Camisea es una demanda frustrada por el lado de Cusco y a veces el Perú lamentablemente pues no nos entendemos como deberíamos y no hablamos el mismo idioma. Cuando hablábamos de las demandas de Cusco y por ejemplo el tema de los fertilizantes, ¿dónde ha estado el problema? ¿Dónde no hemos podido superar
este empantanamiento en el cual estamos metidos, como señalas, desde hace años. Yo he hablado de la planta de petroquímica con Alan García, me acuerdo. Sí. O sea, es decir, y no hemos llegado y seguimos mirando a Bolivia. Es penoso. Sí, claro. En Cusco, digamos, Camisea es no solo un factor de frustración, sino también de distorsión de parte de nuestra economía, ¿no? Es decir, tenemos el yacimiento en la región, sin embargo, digamos, desde hace exactamente 18 años que se está explotando Camisea en el Perú, los que en alguna manera en ese tiempo estábamos metidos, como en mi caso en gremios, planteábamos pequeños gasoductos regionales, ¿no? Uno que permitiese llegar con el gas a Cusco y que te podía pagar vía fideicomisos con el canon que se iba a producir, ¿no? Nunca hubo el interés, se empezó a trabajar hasta que se habló de este gran megaproyecto del gasoducto del sur, ¿no? Aparentemente sobredimensionado, y que luego por estos temas de corrupción ha quedado bloqueado, ha quedado a medio hacer, porque la idea de llevar el gas a la costa, finalmente, cualquiera de las costas podría ser que en vez de exportarlo como se hace hoy como gas o de quemarlo en termoeléctricas, ya que el Perú tiene un gran potencial hidroeléctrico que deberíamos aprovechar, sí se podría transformar en vía plantas petroquímicas, en fertilizantes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso va a seguir siendo como una herida, digamos, en el imaginario popular también cusqueño, porque, claro, digamos, si bien hay una diferencia entre el gas natural y el GLP, también de Camisea había el fraccionamiento, está saliendo el GLP, ¿no? Y nosotros pagamos un GLP más caro que los de la costa, ¿no? Entonces, sí hay, y creo que no es un mito, es una realidad y hay un descontento por ello, ¿no? Lo que pasa es que también con la regionalización apurada que se hizo en la época de Toledo, creo que no hemos logrado generar las suficientes capacidades regionales para tener proyectos de largo alcance en las regiones, ¿no? Que nos permitan, digamos, tener mejores condiciones productivas, mejores condiciones de competitividad. Y claro, digamos, las cosas que pueden hacer los privados en Cusco funcionan, ¿no? Es decir, hace 25 años en Cusco habían 2 hoteles más o menos importantes. Hubo la gran oportunidad del turismo y hoy posiblemente tenemos una sobreoferta hotelera, pero está ahí. Es decir, lo que podían hacer los privados se ha hecho, ¿no? Tenemos la flota de transporte turístico más moderna posiblemente de Latinoamérica. En fin, tenemos un montón de cosas que se han hecho. Pero estas cosas fundamentales que dependen de gobierno, que dependen de una concesión especial o de un esto, son las que normalmente están atrasadas, ¿no? Y que no avanzan al mismo nivel que quisiéramos o que pueden hacerlo los privados, pequeños, medianos, grandes, muy grandes, ¿no? Eso, además, todavía tenemos mucho prejuicio sobre la inversión privada. Exactamente. Exactamente. Entonces, sí. Es muy importante lo que señalas porque plantea efectivamente un tablero de sobre qué punto estamos jugando, donde efectivamente los privados han realizado su papel, tenemos este déficit público, al mismo tiempo este prejuicio con el privado, y en medio de esa situación, una entidad como Caja Cusco, si tuvieras que resumir el modelo de negocio que ha aplicado, que recordemos, el principal accionista de Caja Cusco es la municipalidad, o sea, es un ejemplo virtuoso, en todo caso, el que se va viendo en algunas cajas, como la de ustedes, como Caja Arequipa, donde se ve que se establece pues una gobernanza, un sistema que realmente termina siendo eficiente, porque Caja Cusco tiene la mejor calificación posible para las cajas, que es la B+. Así es. Si tenemos que resumir ese modelo de negocio, o en todo caso los cambios que se dieron para que Caja Cusco esté donde esté, ¿cómo lo resumimos? ¿Dónde estuvieron esos ajustes? Yo creo que es el modelo de empresa generado por la cooperación alemana, que le puso muchos candados a lo que hoy se llama gobierno corporativo, ¿no? Entonces, digamos, un gobierno corporativo sólido que difícilmente es penetrado por la actividad política, digamos, ha permitido que las cajas municipales en general puedan ser empresas
tan exitosas como lo es Caja Cusco, como es Caja Arequipa, como tú dices, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de gobernanza que funciona, en donde participa la sociedad civil, como también participan, por supuesto, los representantes de los municipios que son propietarios, ¿no? Y a lo largo de estos 40 años ya que tiene el sistema de cajas, Caja Cusco tiene 34, exactamente, digamos, hemos permitido crear una cultura de crédito y de ahorro, ¿no? En el interior del país. Creo que somos quienes más hemos descentralizado las finanzas, hemos generado mayor inclusión también. Caja Cusco en estos 34 años estamos cerrando con algo más de 1 millón de clientes entre ahorros y créditos, ¿no? Entonces eso es bastante importante, que adicionalmente, digamos, complementa o genera confianza en el cliente, ¿no? Es decir, sin la confianza del cliente una financiera no es nada, ¿no? Y eso se refleja en, digamos, en los logros obtenidos por las cajas, en los logros obtenidos por Caja Cusco en particular. Digamos, a nivel de nuestra región, a nivel de Cusco, somos bastante más grandes que cualquier banco, ¿no? Es decir, en cobertura, en ahorros, en créditos, cualquiera sea el parámetro que tú pongas, digamos, en la región Cusco, Caja Cusco está muy por encima de los grandes bancos nacionales, ¿no? Entonces, también hay un tema de pertenencia de los cusqueños con su caja, ¿no? Perfecto. Ahora, y eso se traduce también, qué interesante el factor de la pertenencia, porque sabemos que en Cusco eso significa muchísimo, pero además, en términos competitivos, ¿qué cosa es lo que ustedes le ofrecen al cliente cusqueño para empezar por encima de esos grandes bancos? Tasas de interés para empezar. Bueno, en temas de ahorro, siempre hemos tenido tasas mucho mejores que la banca comercial. Nuestras tasas siempre han sido positivas, es decir, siempre han estado por encima de la inflación. Quizás este es el primer año en el que volvemos a algún desfase como todo el mundo, ¿no? No es se justifica, así es. Claro, ¿no? Pero normalmente siempre hemos tenido en el tema de ahorros. Y en el tema de créditos, creo que va la facilidad y la cercanía que puedes tener con el cliente, ¿no? Recuerda que nosotros trabajamos en un mundo en el que básicamente el cliente está al margen de la formalidad, ¿no? O está al límite de la formalidad. Y nuestros analistas de crédito en este trabajo que es muy cara a cara, tienen que hacerle un estado de ingresos, un estado de gastos, ver su capacidad de pago, y en función de eso van saliendo los créditos, ¿no? Entonces, para el riesgo que esto representa, también tenemos las tasas competitivas más interesantes para quien quiere un crédito, sobre todo para quien está empezando, ¿no? Claro. Una caja como Caja Cusco genera unos 40,000, 50,000 clientes nuevos de créditos que nunca han tenido un crédito al año, ¿no? Y a medida que estos van creciendo, van pagando y van creciendo, muchas veces ya pasan a banca comercial también, ¿no? Es decir, parte de yo creo que una virtud que hay en el sistema es la competencia, ¿no? Es decir, nosotros no somos, a diferencia del resto de empresas estatales, ni monopolio ni oligopolio, ¿no? Es decir, trabajamos en el mercado financiero compitiendo con todos, ¿no? Incluso con la desventaja que al tener un dueño público estamos sujetos a muchas restricciones que vienen desde el lado del Estado, ¿no? Pero igual estamos compitiendo. Interesante. Ahora, cuando hablamos de la cartera de Caja Cusco, si tenemos que cortarla así en porciones grandes, ¿cuáles son estas? Ya, mira, tenemos el crédito para microempresa, que de acuerdo a la clasificación de las superintendencias del crédito, que va de 1 sol a 20,000 soles, ¿no? Que más o menos es un 14-15% de nuestra cartera. Luego tenemos el de pequeña empresa, que en términos es de 20,000 a 200,000 soles, que es donde concentra nuestra mayor cantidad de créditos, ¿no? Estamos en más del 40% ahí. Y luego el crédito consumo o crédito personal, ¿no? Donde también tenemos un componente como el 30%. A esto nos queda poco para crédito hipotecario y bastante menos para crédito mediana y gran empresa, ¿no? Que no es nuestro. Pero tenemos clientes que, digamos, empezando muchas veces en un crédito microempresa,
han ido creciendo y hoy son gran empresa, ¿no? Y quieren seguir trabajando con la caja porque entienden que, bueno, siempre han sido bien tratados y los ha ayudado a crecer. Exacto. Hay un factor de familiaridad y el que señalas además También. de cara a cara y de confianza, ¿no? Que también Así es. repetías, por supuesto, que es buena parte de nuestros problemas, la falta de confianza ahora mismo. Hay un punto, Fernando, que tú hablabas al principio, el tema de los agricultores, los fertilizantes, y siempre sabemos que en el Perú tenemos pues un déficit con respecto al acceso al crédito por parte del agro. Y eso es un problema muy complejo. Son muy chiquitos, hay problemas, por supuesto, de pago, el incentivo al cooperativismo difícilmente ha funcionado. Ahora tenemos empresas tractores que de alguna manera están articulando quizá mejor a grupos de agricultores, pero ¿cómo vamos por ahí? ¿Qué se podría hacer para que el agricultor acceda más al crédito? Mira, ese es realmente uno de los grandes problemas. Nosotros manejamos el crédito rural, ¿no? Pero no necesariamente para temas como sembrío y cosas, claro, claro. para las actividades complementarias que se pueden hacer en el entorno rural, ¿no? Creo que el problema ha sido de que, digamos, la existencia de bancos como fue el Banco Agrario o Agrobanco terminaron malogrando la cultura de crédito en el sector agrario, ¿no? Entonces, claro. Es un una sector, morosidad altísima, imposible, claro, ¿no? De mucho riesgo, en donde es muy difícil de entrar, si bien estamos entrando, como te digo, incluso con cooperación alemana en estos programas de MIPER, en los que hacemos financiamiento al sector rural, a las actividades complementarias a la agricultura, sí hay un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, creo que para retomar, si quieres, un nivel de cultura de crédito, que ha costado tiempo generarla en nuestra empresa, por ejemplo, hay que empezar a hacer trabajar mejor los fondos de garantía que da el Estado, ¿no? Pero esos fondos de garantía deben venir a instituciones como las cajas municipales, como las cajas rurales, también como las cooperativas bien llevadas, porque también sabemos que en las cooperativas hay muchos tipos de cooperativas, para que minimicemos un poco el riesgo, ¿no? Pero que estas ideas de condonación, de esto deberían desaparecer, ¿no? Del imaginario popular, si tú quieres, ¿no? Es decir, yo tomo un crédito y tengo que ser responsable para pagarlo. Entonces, ese factor de riesgo que haría muy caro este crédito para el sector agrario, tendría que asumirlo por un tiempo, por lo menos, el gobierno, ¿no? Interesante. Es una constante, es un reclamo constante porque efectivamente, como además señalas, creo que el modelo de agrobanco se acabó, ¿no? O sea, digamos, ya ha pasado un tiempo, se pensaba reflotar por aquí, por allá, y a la hora de la hora no hemos llegado. Creo que eso ya pasó a mejor vida. Sí, yo creo que digamos, estas instituciones como las cajas, como nuestra caja, que estamos especializados en el face to face, en el cara a cara con el cliente, podemos tener ventajas sobre instituciones mucho más grandes, menos versátiles, que están demasiado concentradas en Lima. En nuestro caso, digamos, Lima para nosotros es un gran proveedor de ahorros, ¿no? Es decir, los limeños también confían en nosotros y esos ahorros nosotros los vamos trasladando a zonas que necesitan desarrollo de las MIPES en el Perú, ¿no? Es decir, nuestras agencias más o menos el 10% de nuestras agencias como Caja Cusco están en Lima y tienes el 90% del país, ¿no? Entonces, creo que esa sería la medida. Es decir, creo que el diseño del FAE Agro le faltó algo al diseño, ¿no? A veces, cuando se hacen estos diseños muy de laboratorio, no siempre funciona. Entonces, no se utilizó, ¿no? Porque recuerda que era un fondo de 2.000 millones de soles, del que no se ha usado ni 300 millones, y en donde quienes más han participado somos las cajas municipales también. Imagínate, es como a veces mucho, como dices, en estos modelos de laboratorio se pierde la experiencia ganada, ¿no? Como la que tienen las cajas, y cuando señalas que en Lima incluso tienes un porcentaje, uno apostaría a decir de que es precisamente gente que quizás viene de provincia, etcétera, que favorece ese modelo que ustedes tienen de la cercanía, de la proximidad, y que marca para ellos una diferencia. Lima, por cierto,
es ya hace muchos años una ciudad de inmigrantes y de provincianos, Sí, claramente. contrariamente a lo que señalan algunos personajes políticos ahora. Para terminar, ustedes acaban de tener también una app que ha sido premiada y acaban de ingresar, como decía, al oriente del país. ¿Cuáles son las expectativas por ese lado? Tanto por el lado del tema de digitalización, que como bien señalas, insisto, el cara a cara siempre va a tener un valor agregado, pero se acompaña seguramente de un elemento digital, e ingresar a un terreno que de repente podía verse inhóspito para el crédito hasta hace algunos años, como es el Oriente. Sí, bueno, estamos, a ver, la estrategia digital de Caja Cusco, bueno, va encabezada por Waiki, ¿no? Que es nuestra Sí. app transaccional que acaba de obtener un premio a nivel internacional por inclusión financiera, facilidad de uso, pertenencia, porque hasta el nombre tiene que ver con cómo adoptas, ¿no? Las nuevas tecnologías por las diferentes generaciones y también por los diferentes tipos de personas, ¿no? Creo que la omnicanalidad es el camino, es decir, sí tenemos que apoyarnos en estrategias digitales como la de Waiki, pero siempre va a necesitarse agencias, va a necesitarse grupos de atención y este cara a cara siempre va a ser muy importante, ¿no? En ese sentido, en la estrategia de Caja Cusco de ir cubriendo cada vez más áreas del país, entramos al nororiente peruano, ¿no? Habíamos entrado al centro a la selva central y hoy estamos en el nororiente con una agencia en Tarapoto, que es la primera de un proyecto de más agencias. En general, nuestra estrategia es cubrir corredores económicos, ¿no? Para que los clientes puedan, digamos, ok, si soy cliente de Caja Cusco en Tarapoto y el corredor termina en tal sitio, tenga 4 o 5 agencias de Caja Cusco a lo largo de ese corredor, ¿no? Con el que puedo hacer mis transacciones con mis proveedores, con mis acreedores en general. Creo que esa es la ventaja de la cercanía, siempre la familiaridad, ¿no? A veces el emprendedor ve en los bancos grandes indiferencia, ¿no? No necesariamente que haya indiferencia, pero la sensación es esa, ¿no? Te mandan a lo digital para todo, te cobran comisión para hacer un depósito en ventanilla, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente hay un énfasis por ese lado. Entonces, claro, al sentir mucho más cercana a una caja como la nuestra, y yo creo que también Cusco es un nombre que jala, esa es la verdad, ¿no? Sin duda, sin duda. Una marca muy importante como es Cusco, entonces cuando llegas a un nuevo destino, si quieres, para abrir una agencia, normalmente somos bastante bien recibidos, ¿no? Y la gente tiene expectativas por lo que estamos haciendo, por cómo manejamos y por la cultura que tenemos también con nuestro personal, ¿no? Entre las entidades microfinancieras o de las cajas municipales, somos la única certificada por Great Place to Work, por ejemplo, ¿no? Lo que nos hace sentir de que también hay un trato muy horizontal con nuestro personal y que se siente a gusto trabajando en Caja Cusco y eso le da compromiso, le da trabajo, pasión por las cosas que hacen, ¿no? Sin duda, un branding potente por ese lado. Fernando Ruiz Carlos, presidente y directorio de Caja Cusco, muchas gracias por compartir con nosotros estas perspectivas que nos ayudan siempre a entender la complejidad y las necesidades de nuestro país y, por supuesto, felicitarlos por este aniversario y que vengan más. Gracias por estar con nosotros hoy. A ti, Enrique. Buenas tardes. Gracias.